como también a todos nuestros hermanos también que nos están viendo fuera de Chile. Un saludo apreciativo y cariñoso a cada uno de vosotros, apreciados hermanos. Vamos a compartir pantalla. Hemos estado considerando en estos estudios bíblicos el día de Yom Kippur, que es el día de expiación, el día en que el pueblo de Israel se tenía que humillar, ayunar y afligir su corazón, porque era el día en el cual eh, el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santo de los santos para poder hacer la expiación de todas las rebeldías, rebeliones y pecados del pueblo de Israel una vez al año. Nuestro, nuestro objetivo en profundizar en estos temas es poder entender qué significa la expiación. Tendremos, después de este tema, hay 6 temas más que contemplan, ¿no es cierto?, ese aspecto de lo que significa la expiación de Cristo en la cruz. Tenemos entonces que nuestro primer tema fue ese día de Yom Kippur y vimos toda la ceremonia que se hacía el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, en ese día tan especial. Nuestro segundo gran tema fue un paréntesis donde nosotros estudiamos y vimos lo que significan las vestiduras del sumo sacerdote. Pudimos contemplar que cada uno de los aspectos con que el sacerdote se vestía era un reflejo de la esencia de lo que es Cristo en su carácter, en su temperamento y en su forma de ser. Para luego estuvimos considerando los distintos fiestas, las distintas fiestas en el cual Israel celebraba, y veíamos que en forma muy especial, dentro de todas estas fiestas solemnes y festivas de Israel, veíamos de que dentro de toda esa serie de fiestas estaba el día de Yom Kippur, en el cual tenían que afligirse y humillarse delante de Dios. Veíamos la importancia entonces de ese día tan especial. Dentro de ese día y de la ceremonia de Yom Kippur, veíamos que el sumo sacerdote elegía 2 machos cabríos para poder espiar al pueblo de Israel. Nuestro tema de esta noche va a ser qué significa el primer macho cabrío, el cual simboliza a Cristo como una víctima inocente. Ese será nuestro tema de esta noche. Que ese primer macho cabrío de los 2 que se elegían, acuérdese que uno lo dejaba vivo, echaba suerte por Jehová, y uno lo dejaba vivo para poder llevarlo, que era el macho cabrío según Azazel. En la voluntad del Señor, entonces, en esta noche analizaremos qué significa este primer macho cabrío, el cual simboliza a Cristo como una víctima inocente. Para esto, apreciados hermanos, les invito a leer en Levítico capítulo 16 y vamos a leer tan solo un texto, el texto 15. Levítico 16, el texto 15, que dice así: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Habla de Aarón, el sumo sacerdote, después de haber elegido estos 2 machos cabríos y haber echado suerte por Jehová, y haber elegido un macho cabrío, el cual va a ser muerto, ¿no es cierto?, por la expiación del pueblo. El texto 15 entonces dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces Aarón, el sumo sacerdote, degollaba el primer macho cabrío. El sumo sacerdote de Israel tomaba los 2 machos cabríos, el primero se denominaba por Jehová, y el primer macho cabrío es el que subraya el rasgo principal de la expiación. No olvide usted que expiar significa literalmente cubrir, tapar, como también significa
quitar, pero ese quitar como un quitar de un peso de encima. La verdad que la expiación es hacia Dios para poder asegurar la propia gloria de Dios. Aquí en el Levítico capítulo 16, el texto 8, nos dice lo siguiente: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Es notable la expresión que aparece aquí en el texto inspirado cuando dice la suerte por Jehová. Es decir, dice, y echará suertes a Aarón, el sumo sacerdote, sobre los dos machos cabríos que traía el sumo sacerdote para poder hacer expiación al pueblo. Un macho cabrío era por la suerte por Jehová, y el otro macho cabrío lo dice, el otro macho cabrío, otra suerte por Azazel. Esto nos indica que Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, cuando dice, es decir, una parte propia, cuando dice una suerte por Jehová. Para poder entender este punto, apreciados hermanos, hay que tener en cuenta cuánto el pecado agrava a Dios. Dios sigue siendo un desconocido en el mundo que Él ha creado. El hombre en el mundo, la palabra de Dios es desobedecida. Su nombre es blasfemado y el carácter santo de Él no es tenido en cuenta. Y sobre estos aspectos viene a ser la expiación un rasgo fundamental. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué lecciones podemos extraer de este aspecto fundamental de la expiación que aquí la Escritura nos revela? Al menos hay 5 grandes lecciones que veremos en esta noche en la voluntad del Señor. La primera gran lección es clara. El pecador tiene que entenderse con un Dios santo. El primer objeto que aparece al transponer la entrada del tabernáculo, podríamos mostrar la figura, el primer objeto que aparece a la entrada del tabernáculo era el altar de bronce o el altar del holocausto. Allí los animales primero eran muertos y después eran quemados, es decir, reducidos a cenizas. Este altar constituía el paso esencial, porque allí, solo allí, apreciados hermanos, el pecador podía ver sus pecados reducidos a cenizas. El asunto del pecado tiene que ser resuelto. Hay un sentido un tanto dramático en que podemos definir cómo se concede el perdón. La verdad que el hombre no puede desentenderse del carácter santo de Dios. El ceremonial del día de la expiación subraya que solo podía acercarse, el hombre podía acercarse y merece seguir viviendo aquel que respete la santidad de Dios. Dado que el hombre caído no puede honrar al Creador, Dios ha enseñado mediante el ceremonial cómo su santidad tiene que ser honrada. No olvide usted que toda la congregación israelita estaba a la expectativa, a la puerta del tabernáculo, deseando que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, porque el israelita piadoso sabía el riesgo que se corría si alguno se acercaba a Dios por un medio no indicado por Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios, pero podemos acercarnos como lo que nosotros somos, como pecadores. Esto indica que el hombre no puede desentenderse de su relación con Dios. Ser pecador señala indirectamente, perdón, ser pecador señala indirectamente cuál es nuestra relación con Dios. Ser pecador señala que esta relación con el Creador no existe, porque a causa del pecado nuestro vínculo con Dios es en realidad una relación quebrantada. Hemos recibido todo de Dios como criaturas y lo hemos perdido todo como pecadores. Debemos recordar entonces que tan pronto el hombre cayó en pecado,
Dios dio la gran promesa de que por la simiente de la mujer vendría la salvación. Entre tanto, sin embargo, entró en la escena la noción del sacrificio. Así se daban los primeros pasos en la dispensación o en la mayordomía antigua, preparando el camino para la venida del Mesías, para la venida del Redentor. Fíjense, apreciados hermanos, que la raza humana, según la Escritura, no hace nada que no esté influido por el pecado. Esto significa que el hombre es gobernado por un egoísmo exagerado. Ser pecador significa tener el ego entronizado en el corazón, aunque los hombres consideren el pecado como una cosa trivial. Pero la Escritura señala, enseña y subraya que es un desafío a la majestad o a la majestuosidad de Dios. Y por lo tanto es un agravio infinito. Esto es lo que da origen a la separación entre el hombre y Dios. Esto es lo que da origen al juicio de Dios. Y por esta razón, que en el ceremonial del día de la expiación, el día de Yom Kippur, en este ceremonial, el día de Yom Kippur, tenía como elemento central la muerte de una víctima. La muerte de este primer macho cabrío subraya que el juicio divino sobre el pecado siempre está presente el carácter santo de Dios. Hay otras muchas cosas que aprender en este capítulo de Levítico 16 que hemos leído en su oportunidad y expresa en detalle la ceremonia de ese gran día de expiación, el día del perdón, el día de Yom Kippur. Primero, fíjese que revela la santidad de Dios. Segundo, revela el carácter santo de Dios. Y es el objeto más elevado del día de la expiación. Tenemos una segunda lección que no es menos importante de este día tan especial para Israel. De la muerte de este primer macho cabrío aprendemos, primero, la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Y como segundo, que para poder acercarnos a Dios necesitamos tener un sentido claro de la justicia que significa de este juicio. Aquí se subraya, apreciados hermanos, la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿creemos en el juicio divino? ¿Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Pareciera que la mayoría de los hombres del día de hoy no creen esto. Si se les habla acerca de Dios como Padre, como un Dios amigo, como ese Dios ayudador, este Dios que nos ama a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados y de nuestros hierros, se les ilumina el rostro. Pero si a los amigos se les habla que Dios es un juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Sin embargo, fíjese, apreciados hermanos, que la Escritura recalca enfáticamente la realidad de que Dios es un juez. La realidad del juicio divino aparece en todo el relato de las Escrituras, página a página, capítulo a capítulo y libro tras libro. La justicia es la consonancia moral de Dios consigo mismo. No podría haber consonancia moral en un Dios que contemporaliza con el pecado. Pero esa consonancia moral o justicia de Dios puede redimir al hombre, siempre que esto sea hecho de manera tal que el pecado del hombre sea juzgado como lo es, como pecado. En la cruz de Cristo, Dios ha juzgado toda la maldad en conformidad con la justicia divina. La condenación del pecado en la cruz es un acto de gracia y de justicia de Dios. Manifiesta la justicia de Dios
y hace posible que Dios conceda esta justicia a aquellos que aceptan el juicio contra sus pecados. Muchos hombres temen hablar de Dios o rehúsan hablar de la eternidad. Sin embargo, el Evangelio, el mensaje más glorioso y más lleno de vida que el hombre pueda oír, habla de un Dios que quiere librarlo del juicio que vendrá. La cruz es la obra de Dios. Es el hecho decisivo de la reconciliación del hombre con Dios. Es el hecho decisivo de la reconciliación que está preparado muy antemano por Dios. El problema del pecado era un problema de Dios. Dios desea perdonar y perdonar plenamente los pecados del hombre, operando, eso sí, sobre los principios de su propia justicia. Cuando contemplamos la obra propiciatoria de Cristo, es decir, propiciatorio significa cuando contemplamos la obra como ofrenda que se ofreció Cristo en esa cruz del Calvario, vemos que la justicia de Dios está ligada al amor del Redentor. Los intereses de la justicia nunca son descuidados por Dios mientras lleva a cabo su propósito redentor. Detengámonos aquí un momento sobre este concepto bíblico fundamental de la justicia de Dios en el Evangelio. Se puede decir que el concepto de la justicia de Dios puede significar alguna de estas tres cosas. Primero, un atributo del carácter de Dios, esto indica lo justo que Dios es. Segundo, aquella justicia que es aceptable delante de Él porque satisface las demandas de sus preceptos. Y tercero, la justicia del Evangelio. Esta justicia que está descrita allí en Romanos capítulo 3, en su texto 24 y 25, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación como una ofrenda por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice el texto inspirado. Esto indica que la justicia que Dios provee, esta es una justicia que viene de Dios, desde Dios, y esta es la maravilla del Evangelio. Romanos 3:21 dice, más ahora sin ley la justicia de Dios se ha manifestado. Es decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es el ahora, después de la cruz. Ahora es el momento estratégico de la historia. Ahora es la plenitud de los tiempos. Ahora una justicia que viene de Dios ha sido revelada. ¿Por qué se expresa que se ha manifestado la justicia de Dios? Primero, Cristo exhibió públicamente la justicia divina porque Dios no perdonó a su Hijo cuando el pecado fue puesto sobre él. Como la víctima ofrecida en la cruz, Cristo muestra la justicia de Dios satisfecha. Cuando la ira de Dios visita la impiedad del hombre, el juicio se torna inevitable. La cruz es la expresión de este juicio. Esto es tremendo. La justicia se manifiesta porque en Cristo crucificado, esa justicia ejerce todo su poder condenatorio. En el Nuevo Testamento no hay salvación ni gracia aparte de la justicia de Dios satisfecha. Y esa satisfacción está en la obra de redención hecha por Cristo en esa cruz de ignominia, en esa cruz del Calvario. Como segundo aspecto podemos decir que la justicia de Dios se manifiesta en la tumba vacía, porque la resurrección de Cristo es la demostración de que el sacrificio de la cruz fue aceptado por Dios. Fue un acto de justicia de Dios levantar a su Hijo. Cristo ha resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Esto equivale a decir que la resurrección del Señor se consumó con el propósito de justificarnos en su muerte.
En esa muerte pagó la deuda y y en su resurrección recogió los frutos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos los creyentes en Él, el fruto de la aflicción de su alma. Cristo murió como nuestro representante. Cristo resucitó como nuestro representante y cabeza delante de Dios. Este es un punto fundamental. En la base del perdón del pecador que cree, hay un gran acto de Dios. Es el hecho de que Cristo vivió y murió victoriosamente, teniendo capacidad para ofrecer su vida humana sin mancha a Dios. La muerte y la resurrección de Cristo constituyen dos facetas del mismo hecho redentor. La muerte es la base de la justificación, porque es la que dio satisfacción a Dios. Y la demostración de este hecho, de esta satisfacción, es la resurrección de Cristo. Como cabeza de la humanidad, Cristo asumió la responsabilidad como el representante de los pecadores. Como cabeza de los hombres redimidos, Él no se levantó solo, sino como cabeza de la iglesia ahora. Esta es la doctrina bíblica de la justificación por la fe, desarrollada en los capítulos 4 y 5 de la Epístola a los Romanos. La justificación consiste en la declaración de que la justicia de Dios está satisfecha. En la cruz, Cristo ha hecho una plena satisfacción, infinitamente meritoria por todos nuestros pecados. Y por lo tanto podemos ir a Dios con la seguridad de ser aceptados en Cristo. Dios declara justo al impío que cree, porque computa en favor del que cree el mérito infinito de la obra de Cristo en esa cruz de ignominia. Esto es lo que ha logrado para todos los hombres la expiación. Esto es lo que significa el expiar y quitar y tapar y cubrir los pecados de aquel que cree en Cristo. El perdón de Cristo no se concede ignorando la justicia divina, ni violentándola, ni trabajando contra ella. Todo lo contrario. Dios puede sentarse en el trono de gracia porque ese trono está fundado sobre la justicia divina. Y la Escritura declara que ahora, sobre el fundamento eterno establecido en la cruz, la gracia reina por medio de la justicia. Hay un tercer punto de importancia. La justicia de Dios confiere a los que creen en Cristo la misma aceptación que Cristo tiene delante de Dios. Es decir, la misma aceptación que Dios hizo de Cristo, esa misma aceptación es la que confiere a los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Somos justificados en Cristo. Desde que Él ha cargado con nuestros pecados y después que Él se ha levantado de entre los muertos. La justicia del creyente no es el carácter santificado que el creyente pueda tener en su vida, sino que es Cristo mismo. Fíjese que el mensaje del Evangelio proclama que el pecador creyente está vestido o revestido de Cristo. Está cubierto eternamente con la justicia de Dios. La cruz es un hecho eterno que Dios reconoce. El creyente pecador que cree es salvo, no solo por la misericordia de Dios, sino también por la justicia de Dios. Y la salvación se fundamenta sobre el hecho de que se ha pagado un alto precio y la justicia ha sido mantenida y satisfecha. Hay una tercera lección de importancia con respecto a la muerte de este primer macho cabrío que representa la muerte en expiación. El primer macho cabrío moría porque quedaba identificado con el pecado del pueblo. Así entonces, Cristo muere, la muerte del pecador, identificado con el hombre, la responsabilidad del hombre con su pecado o por su pecado.
El primer macho cabrío quedaba identificado con el oferente y llevaba su indignidad y su culpa. Esta noción de identificación del inocente con el culpable es fundamental en las Sagradas Escrituras y aparece prefigurada en este ceremonial que hemos estado estudiando del sacrificio por el pecado y que está explicado en detalle allá en Levítico capítulo 4. Léalo usted posteriormente, apreciado hermano, apreciada hermana. Allí el pecador oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, que era la víctima inocente, que se constituía así en su representante, y así identificado con el culpable, aquel animal moría en sustitución, en reemplazo del hombre pecaminoso. De igual manera, entonces, Cristo en su obra de redención se constituyó en el representante del que cree, identificándose con el culpable, con el pecador. Cristo se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por el pecado o por su pecado. Él realmente tomó nuestro lugar allí en la cruz. Él fue tratado como nosotros deberíamos haber sido tratados. Pero lo que realmente sufrió apenas lo podemos vislumbrar. Solo una persona divina, solo un ser infinito ha podido soportar el juicio de Dios y volver a vivir. Voy a volver a repetir esa palabra, esa frase, porque es fundamental. Solo un ser infinito y divino ha podido soportar el juicio de Dios y volver a vivir. Dios tiene todos sus atributos de manera gloriosa. Y la obra expiatoria de Cristo en el Calvario revela al Dios Santo y sin duda que es la obra de la cruz a la cual debemos las ideas más sublimes sobre el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo revela que la última realidad en Dios está más allá de la ruina del hombre y más allá del pecado del hombre. En el lenguaje de las Escrituras, Dios carga con el pecado, recibe al pecador y lo regenera. Mire el lenguaje de las Escrituras. Dios carga con el pecado, recibe al pecador y lo regenera. ¡Qué gracia más grande! Hay una cuarta lección, apreciados hermanos, y es la idea de la sustitución. La aceptación de la responsabilidad del pecador significó la absorción por el mismo Dios de las consecuencias de esta enfermedad fatal llamada el pecado. Hemos visto que este primer macho cabrío es representativo del sacrificio de Cristo en la cruz, pero ahora veremos algo más de su significado. La sustitución de uno por otro es la idea fundamental. Fíjese que allá en 2 Corintios capítulo 5, en su texto 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este capítulo el apóstol habla de la reconciliación con Dios, una de las grandes palabras del Evangelio, y de allí la proclamación de estas buenas nuevas. Va acompañada por una declaración acerca del fundamento de lo que consiste la reconciliación. Fíjese que en uno de los escritos de Juan Calvino escribió uno de los pasajes famosos bajo este concepto. Dijo que una vez que el hombre ha sido traído bajo convicción de pecado, el único lugar de seguridad se encuentra en la misericordia de Dios, como aparece manifestada en Cristo. Eso fue lo que dijo Calvino en uno de sus escritos. Como todos los seres humanos, somos a la vista de Dios pecadores perdidos. Pero encontramos en Cristo la justificación, puesto que mediante su obediencia Él ha barrido nuestras transgresiones
Mediante su sacrificio ha pacificado la ira de Dios y mediante el derramamiento de su sangre ha limpiado nuestras manchas. Mediante la cruz llevó nuestra maldición y mediante su muerte hizo satisfacción por nosotros. Por este camino el hombre es reconciliado en Cristo con Dios el Padre. Cristo es descrito entonces aquí en 2 Corintios capítulo 5, texto 21, como no teniendo pecado, lo que es de fundamental importancia para nuestra reconciliación es que como hombre, es decir, en su estado encarnado, el Cristo no conoció el pecado, pero enseguida la escritura agrega, hizo pecado por nosotros. Fíjese que el texto griego koiné expresa la frase de esta manera, por nosotros pecado hizo. Esta es una de las declaraciones más profundas que hay en el Nuevo Testamento. Notemos que el apóstol Pablo no dice que el Señor fuera hecho pecaminoso, ni pecador, sino que dice, fue hecho pecado por nosotros. Fíjese que un autor, Robertson, hace una importante observación aquí. Dice que el vocablo pecado aquí en este texto es un sustantivo y no un verbo de acción. Es decir, a Cristo le fue imputado el pecado de nosotros. Y siempre hay que distinguir que la imputación del pecado transmite la culpabilidad, pero no la contaminación. Además, de ninguna manera podría hallarse fundamento bíblico para la noción equivocada de que Cristo haya cargado durante toda su vida el pecado del hombre o de nosotros, de ninguna manera. El apóstol Pedro enseña que él llevó nuestros pecados sobre el madero, no el madero, ni siquiera en Getsemaní cargó el pecado. Esto ocurrió en la cruz y solo en la cruz. Y en Primera de Pedro, en su capítulo 2, texto 24, dice textual, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La sustitución de uno por otro es una idea entonces fundamental en el Antiguo Testamento. Y aparece aquí, apreciados hermanos, simbolizadas en la muerte de este primer macho cabrío que estamos considerando en esta noche. Esta es la doctrina de la sustitución, es decir, el reemplazo de uno por otro, uno que ocupa el lugar de otro. Fíjese que en el texto griego, koiné, se expresa una idea más clara. Dice, aquel que no conoció pecado, le hizo pecado a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así expresa el griego este texto tan importante. La idea es que Dios trata a Cristo sin pecado como si fuera el responsable del pecado. Pero además lo hace pecado en el sentido legal del término, al entregarlo a la muerte en la cruz. La idea se completa entonces cuando aprendemos que los que son de Cristo vienen a ser justicia de Dios en él. Por lo tanto, lo que el apóstol aquí enseña es que la obra de la cruz es un juicio de Dios sobre el pecado. Esto equivale a decir que en el Calvario Dios ha enjuiciado el pecado y lo ha condenado. Lo ha condenado sobre otro, que ha reemplazado al culpable, y por esta razón es un juicio que justifica y absuelve al culpable. El resultado es que la expiación sustitucionaria es el fundamento de la reconciliación con Dios. La cruz es el lugar en que Dios, en su pura gracia y amor, trata con el misterio del pecado. Es una manera digna de su santidad y de su justicia. Fíjese que la idea central de la sustitución es la remoción o quitar la culpabilidad que se origina en el pecado. El sacrificio es la provisión mediante el cual Dios ha provisto para que esta culpabilidad sea quitada. Es el
es el sufrimiento sustitutivo de la penalidad y la transferencia de esta culpabilidad desde el oferente a la víctima sacrificada. Tiene como propósito entonces no solamente el justificar, sino que de colocar al hombre en plena comunión con Dios. Es por eso que se ve en este acto de presentar y de matar y degollar este primer macho cabrío, en que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo, es decir, transfería toda la culpabilidad y las rebeliones y las maldades del pueblo a una víctima inocente. La inmensidad del amor de Dios debe ser aquí destacada, porque las Escrituras revelan que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La atención de nuestras almas es dirigida así hacia la obra de Dios en Cristo, hacia lo que Dios ha hecho cuando aún estábamos en nuestra condición pecaminosa y cuando estábamos, por lo tanto, alejados y enajenados o alienados de Él. Siempre debe quedar claro en nuestras mentes que Cristo murió no como un extraño, sino en plena armonía con el propósito eterno del Padre. Que Él murió en nuestro lugar es el hecho central de la expiación. El Señor murió en lugar del hombre culpable. Asumió la obligación legal para que el culpable no sufriera la muerte eterna. Voluntariamente Él obedeció y sufrió en nuestro lugar, al unísono con la voluntad del Padre. En el sufrimiento del Santo, allí en esa cruz del Calvario, Dios fue glorificado. La ley de Dios fue magnificada. La maldición del hombre fue quitada y la salvación eterna para todo aquel que en él cree fue asegurada. Hay una quinta lección que tenemos que aprender de esta muerte del primer macho cabrío aquí simbolizada en este día de Yom Kippur, el día del perdón. La quinta lección es que el fuego que consumía al primer macho cabrío es una figura de la profundidad de los sufrimientos de Cristo, que fue hecho maldición por nosotros. Esta lección está relacionada primero con el lugar y segundo con la forma con que se quemaba este primer macho cabrío, con la forma con que se quemaba esta víctima inocente a la cual se le habían transferido todas las culpas y rebeliones por los pecados de Israel. Estos eran diferentes según se tratara de los sacrificios por el pecado o de los sacrificios de los holocaustos, de olor suave, fragante. Fíjese que, primero, según el lugar de los sacrificios, fíjese que en el caso del sacrificio de expiación por el pecado, las víctimas no eran quemadas en ese altar de bronce, en este altar que está aquí a la entrada del tabernáculo, ¿no es cierto? Todos los sacrificios que eran de expiación por el pecado, las víctimas no eran quemadas sobre este altar de bronce que se encontraba aquí a la entrada aquí del tabernáculo, sino que una vez que la víctima era inmolada, sacrificada, eran sacadas fuera del real, fuera del patio, y eran quemadas afuera, en un lugar de las cenizas, como malditas de Dios. En cambio, cuando era un sacrificio de holocausto, este animal era quemado completamente en este altar de bronce, que es el primer objeto que encontramos a la entrada del tabernáculo.
Para este caso, el del holocausto, el fuego del altar se alimentaba de una víctima agradable a Dios. Eso era más o menos entonces las dos formas del sacrificio. Uno era el sacrificio por expiación, la víctima era inmolada, era muerta, pero era quemada fuera del real, como maldita por Dios, en un lugar llamado el lugar de las cenizas. Pero el lugar, cuando el sacrificio era de holocausto, era de gratitud y de alabanza a Dios, era quemado entonces. La víctima era inmolada a la puerta del tabernáculo y era quemada completamente en ese altar de bronce. Ahora, según la forma de los sacrificios, fíjese que la palabra usada para quemar, con referencia a la expiación, cuando la víctima era quemada por un sacrificio para expiar, quitar la culpa, fíjese que el vocablo quemar en hebraico significa quemar con fuego devorador. En cambio, cuando la víctima era traída para una ofrenda de holocausto que expresaba la gratitud y la gracia de Dios, el vocablo que se utiliza para quemar allí, la víctima esta, significa quemar como un incienso. Y es por eso que se llama un sacrificio de olor grato o de holocausto a Dios. Debemos distinguir entonces estos dos sacrificios. Por un lado, Cristo muere en la cruz, como dice Efesios 5:2, podríamos leer Efesios 5:2, la epístola a los Efesios. Cristo primero muere en la cruz como un sacrificio de olor grato a Jehová, a su Padre. Dice, andad en amor, ese es el reproche que el apóstol nos dice, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó? Primeramente Cristo, como una ofrenda y sacrificio a Dios su Padre. Es decir, que el sacrificio de holocausto representa a Cristo en su entrega a Dios, como una ofrenda a Dios, una ofrenda de olor agradable, fragante a Dios. Ese es la representación de Cristo como una ofrenda de olor agradable a Dios, está representada en los sacrificios de holocausto. ¿Por qué? Porque se ve allí en la muerte de Cristo que se entrega con un amor hacia su Padre, en su obediencia, en su amor, haciendo su voluntad, en su devoción en cumplir la obra salvífica que Dios le había encomendado, con ese temor reverente, con esa pureza, se entrega sin mancha a Dios en un sacrificio de olor agradable y grato hacia Dios. Cristo murió en la cruz primero entonces como un sacrificio de holocausto, de olor grato a Dios, con ese amor hacia su Padre en devoción hacia Él. Pero luego Cristo carga, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y Cristo muere ahora como un sacrificio de expiación por nuestra culpa. Y muere allí y da su vida y derrama su sangre para que todo aquel que en él creyese sea limpiado de toda maldad y sea salvo. Ese es el sacrificio de expiación que muere Cristo, como segunda punto. En los sacrificios entonces que se hacían en el tabernáculo, cuando se quemaba la víctima cuando se quemaba la víctima totalmente como un sacrificio de expiación, ese vocablo quemar significa un fuego devorador y simboliza que Jehová cargó en él el juicio que corresponde a la culpabilidad de mi pecado y de nuestros pecados y de la humanidad completa.
En cambio, cuando Cristo muere como un olor grato, fragante, con devoción hacia su Padre, el vocablo quemar allí, cuando se quemaba ese animal completamente en este altar de bronce, significa como un quemar de incienso que da un olor grato hacia Jehová. Hay que distinguir y enfatizar que Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió por todos los seres humanos. Pero hay que decir que esa muerte es eficaz para todo aquel que en él cree. Estas son las distinciones entonces que nos permiten entender que hay dos aspectos de la muerte de Cristo que deben ser apreciados muy cuidadosamente. Primero, representativamente, Cristo fue hecho pecado y fue hecho maldición por nosotros. El sacrificio de expiación es una figura que muestra a Cristo llevando el pecado del culpable y muriendo una muerte en lugar del culpable. La segunda muerte de Cristo presenta a Cristo como un santo, ofrecido sin mancha a Dios, y su ofrenda subió al cielo como sube el incienso, como un sacrificio agradable a Dios. Solo con reverente atención debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras, apreciados hermanos, para entender esta expresión terrible en el cual dice que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. La primera consideración es que fue hecho maldición por cada uno de nosotros. El inocente ha tomado el lugar del culpable, el nombre del culpable, y por el bien del culpable ha muerto Cristo. Y la segunda consideración es que Cristo llevó la maldición por nosotros para que nosotros recibiésemos la bendición. El juicio de Dios ha desencadenado sobre nuestra impiedad, pero ha caído sobre Cristo. Jesucristo toma nuestra condición de pecadores ante Dios para que nosotros recibamos la justicia de Él por medio de la fe. Hay una tercera consideración y surge del ritual mismo de este gran día de Yom Kippur. Fíjese que este primer macho cabrío, una vez muerto, se sacaba fuera del campamento, fuera del real. Y el macho cabrío, al igual que el becerro, eran inmolados por el pecado, cuya sangre había sido llevada al santuario para hacer expiación, y quemaban en el fuego su piel, su carne y su estiércol fuera del real, fuera del campamento. En todo esto se subraya la profundidad del sacrificio de Cristo. El mismo Señor declara en la epístola, en el Evangelio de Juan: yo pongo mi vida, dice. El poner la vida para Cristo no consistió solamente en ofrecer su cuerpo como sacrificio a la muerte, sino que fue un sacrificio al juicio santo y radical de Dios contra el pecado. Notemos que en la cruz Cristo no pierde la vida. En la cruz Cristo da su vida. El hecho de que el cuerpo del primer macho cabrío fuera quemado fuera del campamento, fuera del real, muestra a Cristo en el lugar de la maldición por nosotros. Aquellas tinieblas que rodearon la cruz, déjeme decirle que fueron un pálido reflejo de esta tremenda realidad del abandono cuando Cristo fue hecho maldición por nosotros. Pero Él no permaneció maldito después de la muerte. La ira de Dios cayó sobre Él al llevar nuestros pecados en esa cruz de ignominia. No era ira contra la persona de Cristo, pero era la cólera santa de Dios contra el pecado. En ese momento de la cruz, Él estaba llevando. Nadie puede sondear cuánto el Señor ha padecido allí. Aunque Él no conoció pecado, el pecado no fue de Él
por comisión. El pecado sí fue de él por identificación. Como sustituto, Cristo llevó nuestra maldición. Él llevó nuestra maldición de manera que no pese más sobre nosotros. No podemos captar, apreciados hermanos, en toda la plenitud cuánto el Padre ha mirado con agrado la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque al mismo tiempo el sacrificio de Cristo es una ofrenda grata al Padre como tipificada en ese sacrificio de holocausto, pero además de eso es una ofrenda de sacrificio de expiación. Pero sí sabemos que en esta ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario ha sido aceptada por Dios y que en esa ofrenda nos ha aceptado a nosotros. El mérito infinito de su sacrificio es atribuido por Dios al pecador que se refugia en Cristo. El pecador es acepto en el amado, es decir, que es acepto en la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en su Hijo ofrecido en esa cruz de ignominia. No sin razón la Escritura dice, la Escritura inspirada dice, porque somos aceptos en el amado. Y es por eso que se nos exhorta que nuestras vidas sean para la honra y la gloria de su gracia, en la cual somos aceptos en el amado. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando este precioso tema, el día de Yom Kippur y todos sus significados que se encuentran en la Escritura y todas las figuras que encontramos en la muerte de Cristo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo apreciativo a cada uno de vosotros. Muchas gracias.